nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí en este set de transmisión de televisión, radio, internet, para compartir otro estudio más de la lección de escuela sabática. Es martes 4 de agosto, día de oración y testimonios en nuestra iglesia Advenimiento del séptimo día, Los Tres Ángeles de la ciudad de Houston. A las 7:15 de la noche, nuestros hermanos se han de reunir para adorar a nuestro Dios. Su servidor todavía no los va a acompañar este martes, pero espero en Dios ya la otra semana, ver si ya los puedo acompañar. Todo va a depender de mi evolución aquí con este pie que está en el proceso de sanación. Pero acompañen hermanos, desde su casa el servicio. Conéctense en el canal de la iglesia Advenimiento de Houston, llamado Los Tres Ángeles Houston. Y vean la programación, sigan la transmisión. Conéctense en el canal de YouTube Los Tres Ángeles Houston y miren el servicio esta noche a las 7:15. Pero si usted está mirando el canal de televisión 21.4, no deje de atender este llamado en la medida en que pueda hacerlo y la distancia se lo permita, de venir a reunirse con los hermanos. Esta invitación es para toda la iglesia de Houston, a congregarse a las 7:15 para buscar la presencia de Dios esta noche. Ahora voy a pedir que la joven Nisi Herrero nos comparta el versículo de memoria nuevamente. Adelante, Nisi. El versículo para hoy, martes 4 de agosto, se encuentra en Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Repito, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bendiciones. Después de haber escuchado otro versículo más de la palabra de Dios para memorizarlo, nuevamente reitero la invitación a que si en la audiencia alguien nos quiere ayudar para seguir predicando 24/7 a través de los 10 canales de televisión que están rentados y la radio, como también seguir con la obra médica misionera gratuita, atendiendo a los enfermos que llegan a nuestro centro de estilo de vida o sanatorio, o aún para seguir construyendo la escuela Madison, en la medida en que alguien sienta ese llamado de Dios a aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí en este ministerio, no duden en hacerlo y en la pantalla están las formas de cómo hacerlo llegar. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede hacerlo también a través de la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029, que es el número de teléfono de nuestro ministerio. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Puede también mandarlo en efectivo a través de la agencia de envío Western Union o transferir de banco a banco. Ahí está el número de la cuenta de banco también, 4880-8860-6051 del Bank of America. Desde cualquier parte del mundo, hermanos y hermanas, a través de Western Union, PayPal, MoneyGram, RIA, o transfiriendo de banco a banco, ustedes nos pueden ayudar. No importa la cantidad, Dios siempre multiplicará. Un hermano, cuando me manda la ofrenda para el ministerio, dice: aquí está nuestro granito de arena. Y yo le escribo: esos granitos de arena, el Señor los va a convertir en volcanes. Porque yo he visto cómo el Señor ha obrado hasta aquí, que los granitos de arena los convierte en volcanes. Hermanos y hermanas,
Son volcanes, no como el hombre piensa, pero son volcanes. Y están activos, porque por la gracia de Dios, hasta aquí, el Señor es el que ha estado pagando esos canales de televisión y esa radio. De paso, si hubiera alguien mirándonos en Corpus Christi, nos gustaría que nos llame al número que esté en pantalla, no ahorita, pero para saber de que nos están mirando allí. Si hay alguien que nos esté viendo allá en Piedras Negras, igualmente. Si nos estuviera viendo alguien en Eagle Pass, en Lake Charles, Luisiana, en Bowman, Texas, en College Station, si hubiera alguien mirándonos en Houston, en Dallas, en Austin, San Antonio, llámenos al número que está en pantalla y díganos: aquí le estoy mirando, aquí veo su canal, aquí veo la transmisión, y darnos cuenta si tenemos a alguien en esas ciudades, porque son canales nuevos que tenemos ahora rentados. Dejen ver si tengo aquí los números para poder mencionarlos. Vamos a ver aquí. Aquí tenía la lista. Vamos a ver si aquí está. En Houston estamos en el 21.4. En Bowman, Texas, estamos en el 27.4. En Lake Charles, Luisiana, estamos en el 21.4 también. En College Station estamos en el 20.4. En Corpus Christi estamos en el 33.4. En Eagle Pass estamos en el 24.4. En Dallas estamos en el 28.6. Y en Piedras Negras, México, estamos en el 24.4, más en 500,000 de cuartos de hotel a nivel internacional. Es grande la cobertura por donde está saliendo el mensaje, pero las ciudades que he mencionado con esos canales, si hubiera alguno que está mirando, nos gustaría saber cómo está recibiendo la señal. Así que ahí está el número de teléfono en pantalla. Llámenos, por favor. 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Pues para pagar todos estos canales de televisión, más la radio en la frecuencia 990M y aún seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente, es que le pedimos que nos apoye con las maneras que están ahí en la pantalla. Gracias por hacerlo este día. Hermano Luis Orlando Romero, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa para desarrollar juntos el estudio. Bendecido, prosperado y en victoria. Gracias al Señor. Un saludo nuevamente, hermanos, donde quiera que nos sintonice. Le enviamos un saludo y agradezco a Dios por el privilegio y por la oportunidad que me da nuevamente de poder estar aquí, pues compartiendo aquí con el pastor que me hizo la invitación nuevamente para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios en el estudio de este día. Así que Dios pueda bendecirles donde quiera que ustedes se encuentren, mis queridos hermanos, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a invitarles que nuevamente vayamos, los que puedan, de rodillas. Vamos a tener unas palabras de oración para pedir al Señor que nos dé su bendición en el estudio de este día. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Eterno Padre, queremos agradecerle porque nuevamente nos permite, Señor, tener vida en este nuevo día. Gracias, eterno Dios, porque podemos nuevamente, gracias a su divina voluntad, poder tener vida, poder tener salud, fuerzas, para poder, Señor, seguir aprendiendo de estas hermosas lecciones. Queremos pedirle su bendición en este nuevo día,
Que la lección que hemos de estudiar, Señor, que su Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento, que pueda darnos entendimiento para que podamos aprenderlo con facilidad. Querido Padre, queremos pedirle que usted sea nuevamente, como siempre, nuestro invitado de honor, que usted sea nuestro maestro, que usted sea quien nos hable a través de su palabra. Y que nosotros, Señor, podamos estar atentos, reverentes, para poder aprender el mensaje que usted nos tiene para este día. Denos su bendición, que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, tanto a nosotros que vamos a estar compartiendo estas lecturas de tu palabra y del Espíritu de profecía, como también, Señor, a nuestros hermanos que van a estar escuchando o estudiando junto con nosotros en este hermoso día. Quédese con nosotros y gracias por todo. En el dulce nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén y amén. Muy bien, en este día, la lección que hemos de estudiar para este día, martes, nos habla aceptos, dice el título, aceptos en el amado. Así que mis queridos hermanos, aquí en esta lección vamos a estar pues aprendiendo acerca de ese amado de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto, hermanos, y Él nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida. Y vamos a seguir aprendiendo de ese maravilloso amor. Pero veamos la pregunta. ¿Qué nos dice, pastor? La pregunta con respecto, cuando Jesús es aceptado, dice, acepto o aceptado como Salvador, ¿qué acontece con los pecados pasados? ¿Qué nos dice Pablo en el libro de Romanos? Veamos qué nos dice allí, pastor, con respecto a esa pregunta. Sí, dice así la palabra del Señor en Romanos 3, 24 y 25, lo siguiente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora escuchen también Romanos 5, 1, 9 y 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego el 10 agrega, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren que estos versículos tan teológicos, tan profundos, teológicamente hablando, enseñan, hermanos, cómo es que podemos ser aceptados en Cristo. Dice que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, dice la pregunta, ¿qué es lo que acontece con los pecados pasados? Esta pregunta, hermanos, nos está prácticamente poniendo en el centro del Evangelio. ¿Qué ocurre con el pasado de una persona cuando acepta a Cristo como su Salvador? La respuesta de Pablo es bien clara, hermanos, en estos textos. Que Dios no solo perdona los pecados de esa persona, sino que lo declara justo porque cree en Jesús. Miren cómo comienza el versículo 24. Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. La palabra justificados es un término judicial que significa
ser declarado justo por un juez. Es decir, perdonado. Y no quiere decir eso que el pecador nunca haya pecado, sino que gracias al sacrificio de Cristo, Dios ya no lo considera culpable. La condena la ha llevado Jesús en la cruz. Luego en el versículo 25, Pablo explica cómo fue posible ese acto de justicia. Cristo, hermanos, es presentado como propiciación, dice, por medio de su sangre. Es decir, el sacrificio de Jesús ha satisfecho plenamente las demandas de la justicia divina. Dios, hermanos, no es que ha pasado por alto el pecado, no, lo ha castigado en su Hijo para perdonar justamente al pecador arrepentido. Por eso en Romanos 5:1, ahora Pablo describe el resultado inmediato de esa justificación. Pues dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, antes existía separación entre Dios y nosotros y ahora lo que hay es reconciliación. La culpa que pesaba sobre la conciencia ha desaparecido porque Cristo la ha llevado sobre sí mismo. Y los versículos 9 y 10 han añadido la otra bendición más maravillosa que puede haber. Cuando dice que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oh, hermanos y hermanas, la reconciliación significa que la relación rota por el pecado ha sido restaurada. Que ya no somos enemigos de Dios por medio de Cristo. Ahora hemos venido a ser recibidos como hijos. La gran enseñanza, hermanos, de estos versículos es que cuando aceptamos verdaderamente a Cristo, nuestro pasado deja de definir nuestra relación con Dios. Los pecados confesados ya no aparecen como una deuda pendiente delante de Dios, porque Él los puso sobre su Hijo. Cristo los tomó sobre sí y con su perfecta justicia ahora nos viste. Qué cosa más maravillosa lo que estos versículos enseñan. El enemigo, hermanos, quiere que estemos atados todo el tiempo a nuestro pasado, recordando errores, recordando rebeliones, pecados horribles. Pero el Evangelio nos está asegurando, hermanos, aquí, que cuando Cristo nos justifica, ese pasado ya no determina nuestro futuro. Ahora podemos vivir con la seguridad de que somos aceptados por Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos perfectos de Cristo. Es donde profecía, hermano Luis, cómo se une a esto. Veamos qué nos dice en el libro El Camino a Cristo, en la página 51. Aquí nos dice, todo cuanto pidáis en oración, creed que lo recibiréis ya. Y lo tendréis, según dice Marcos 11:24. Una condición acompaña esta promesa: que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, de modo que podamos pedir a Dios estas bendiciones, creer, dice, que la recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que, mis queridos hermanos, aquí pues el Señor pone condiciones. Nos pone una condición: que
dice que la condición que Dios nos pone a nosotros, hermanos, es que nosotros creamos. Aquí dice que todo lo que pidamos en oración, dice, creed y la recibiréis ya. Vean, hermanos, ya dice. Si nosotros creemos, hermanos, en esa hermosa promesa, no debemos de dudar, debemos creerlo, que si el Señor lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero Dios quiere que nosotros, dice, pues vivamos, dice, pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado y hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Oh, hermanos, Dios quiere que nos santifiquemos. ¿Qué significa santificarnos? Significa apartarnos, hermanos, apartarnos del mal. La palabra santificar significa apartado. Así que Dios quiere que nos apartemos, hermanos, de todo mal, de todo pecado y vivamos una vida santa delante de Dios. Una vida de obediencia, una vida que pueda glorificar su santo nombre. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos cada día de esa manera, que podamos ser esas nuevas criaturas, ¿verdad? Como nos ha estado diciendo la lección de, pues, estos días anteriores. Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas, que podamos andar en vida nueva y que podamos así, hermanos, pues dar buen testimonio ante las demás personas, que las demás personas que antes nos conocían, antes que no conocíamos a Jesús, ahora vean que nosotros somos personas diferentes, que somos unas personas nuevas, unas personas distintas a como éramos antes. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos ante el mundo, que les mostremos y les digamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor puede hacer esa obra también en ellos, que nosotros podamos llamarlos a ellos también, para que ellos también puedan, pues, recibir ese cambio de corazón, si ellos se lo permiten, si ellos vienen a Dios. Porque Dios, mis queridos hermanos, está esperando por cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo, que vengamos a Él. Por eso el Señor es compasivo, hermanos. El Señor dice que no retarda su promesa, según dice Pedro. Él no es que se ha olvidado de su promesa, ni la ha retardado, sino que Él es paciente, fiel y justo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros andemos en novedad de vida y que podamos, pues, también trabajar en bien de otras personas, para que también otras personas puedan convertirse y puedan venir a ser discípulos de Jesús, que puedan seguir a Jesús. Y es un privilegio, hermanos, que el Señor ha dejado en nosotros. Es un privilegio que nosotros podemos hacer esa obra, que podamos nosotros hablarles a otros. Los ángeles quisieran hacerlo, hermanos, pero Dios no les ha dado esa obra a los ángeles de predicar el evangelio a los pecadores. Dios quiere que nosotros vayamos y contemos cuán grandes cosas nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Pero ¿qué nos sigue diciendo, hermanos? Pastor, ¿qué nos sigue diciendo la siguiente pregunta? ¿Qué condición tiene, dice, el creyente ante Dios? Según dice Pablo allí mismo en Romanos 8. ¿Qué nos sigue diciendo en esa pregunta? Para eso vamos a leer Romanos 8:1. La Escritura dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es uno de los versículos que nos dan un gran consuelo. Porque después de describir el apóstol Pablo en el capítulo 7 la intensa lucha del ser humano contra el pecado, él comienza este capítulo 8 con esa declaración que es triunfante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note usted que Pablo no dice que habrá poca condenación, dice ninguna condenación. Esto significa, hermanos, que el creyente que ha aceptado a Cristo por la fe ya no se encuentra bajo la sentencia de culpa que pesaba sobre él.
el juicio que merecía como pecador, lo asumió Cristo en la cruz. Sin embargo, Pablo añade una expresión muy importante. Dice que esto es para los que están en Cristo Jesús. Esa, mis hermanos, es la condición. La seguridad de la salvación no proviene de estar en la iglesia, aunque es bonito estar en la iglesia. Pero la seguridad de la salvación no proviene tampoco de conocer muchas doctrinas, aunque es importante conocer las doctrinas. Y sobre todo, la doctrina verdadera. Pero cuando hablamos de la salvación, hermanos, dice que la verdadera salvación, esa proviene de permanecer unidos a Cristo, de estar en Cristo en una relación diaria con Él. Estar mire usted, en Cristo. Muchos estamos en la iglesia, muchos estamos en la corporación, en la organización, en el ministerio, estamos en el concilio, como le llame el creyente a su denominación. Muchos estamos pero no estamos en Cristo. Estamos en estas cosas que tal vez nos hace sentir bien. Yo estoy en la iglesia tal. Yo me congrego en la iglesia tal. Yo pertenezco a la iglesia tal. Sí, todo eso está bien, nos hace sentir bien. Pero, hermano, hermana, ¿estás en Cristo? Porque solo los que están en Cristo, no hay condenación ninguna, dice el apóstol, para ellos. Hermanos y hermanas, estar en Cristo significa que Dios ya no nos mira separados de su Hijo, sino que nos contempla cubiertos por esa justicia perfecta de Él. Y así como el sumo sacerdote llevaba sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel cuando entraba al santuario, así Cristo, hermanos, presenta hoy delante del Padre a todos los que están en Él. Y esto no significa de que pues nunca más vas a fallar, hermano, hermana. Pero mientras estás en Cristo, tus batallas, tus luchas, las podrás ganar en Él. Hermanos, ¿cuántos están en Cristo ahora? Pero no son perfectos todavía. Pero el Señor les dice, por el hecho de que están en Cristo y reconocen sus faltas, su pecado, ya no están ahora bajo ninguna condenación, porque cuando confiesan ese pecado, encuentran el perdón y la restauración. Qué bonito es vivir sin condenación, ¿no es cierto? Pero también vivir sin condenación no significa vivir sin responsabilidad. Al contrario, el que ha sido justificado ahora desea agradar al Señor. Solo que también la obediencia deja de ser un intento por ganar la salvación y se convierte más en una expresión de amor y gratitud por esa salvación tan grande que hemos recibido. Por eso, hermanos, la condición delante de Dios de todo creyente puede resumirse en una sola frase: aceptado en Cristo, aceptado en el amado, como dice el título de la lección. Hermanos, a veces el enemigo intenta convencernos de nuestros fracasos y eso nos hace sentir tan culpables que nos recuerda que no merecemos el perdón de Dios, que estamos separados de Dios. Pero venir a oír estas cosas que estamos leyendo, hermanos, nos hace saber
que también si nos aferramos del Señor, ninguna condenación hay. Y nuestra esperanza ahora entonces no descansa en nuestra perfección, sino en la perfección de nuestro amado Salvador. Y esa es la paz que nos sostiene cada día en nuestro caminar con Dios. Hermano Luis, ¿cómo el don de profecía refuerza más esto? Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Aquí hay dos citas que vamos a leer. Una está en el libro El conflicto de los siglos, en la página 531, y la otra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 37. La primera del conflicto dice: si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse, dice, por la tristeza y la denigración de sí mismos o de sí mismo. Todos tienen, dice, todos tienen el privilegio, miren hermanos, todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y les bendiga. Dice que todos tenemos ese privilegio, hermanos, de vivir una vida que Dios pueda aprobarla y bendecirla. No es la voluntad, dice, de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de la verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Luego dice la otra cita que está en Mensajes Selectos: cuando nos entreguemos enteramente a Dios, creemos con plenitud, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación mediante la fe en su sangre. Gloria al Señor. Todos, dice, pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado, como dice el título de la lección del día de hoy. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros, pues, seamos humildes. Allí menciona, aquí en el primer párrafo mencionaba que dice que debemos caracterizarnos por la humildad. Pero tristemente muchas veces nosotros fallamos en eso, ¿verdad? En vez de ser humildes a veces somos lo contrario. Pero Dios quiere que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a ser humildes, así como nuestro Señor Jesús lo es y lo era cuando estaba en esta tierra. Nos dio esas lecciones de humildad, de mansedumbre. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Y Dios no quiere que nosotros andemos con la cabeza baja, hermanos, por las preocupaciones y por los problemas que tengamos. No, hermanos, Dios quiere que nosotros, si estamos en Cristo, debemos levantar nuestra cabeza y pedirle al Señor que nos dé esas fuerzas para poder andar siempre felices y contentos a pesar de que tengamos que enfrentar pruebas, hermanos. El Señor no ha dicho que no vamos a pasar por pruebas y dificultades. El Señor dijo que íbamos a pasar por diferentes pruebas. Es más, la palabra de Dios nos advierte que viene una tribulación cual nunca ha habido. Pero dice las Sagradas Escrituras en sus promesas que nos hace, que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y aunque nosotros, hermanos, no entendamos a veces las cosas que nos sucedan, pidámosle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos siempre andar felices y contentos. Que podamos agradecerle a Dios porque Él nos dio el regalo más hermoso, que es nuestro Señor Jesús. Él pagó la deuda de nosotros
por amor, porque nos amó tanto, nos ama tanto, hermanos. Y dice que cuando nosotros nos entreguemos enteramente a Dios y creamos con plenitud, la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Así que, mis queridos hermanos, debemos aceptar ese regalo, debemos aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y Él lo hizo porque nos ama, ¿verdad? Porque nos ama tanto, porque nos amó, como dice Juan 3:16, que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Padre tanto nos amó, que estuvo dispuesto a dar lo más hermoso que tenía con Él en su trono, a su Hijo amado, porque nos amó y nos ama. Él estuvo dispuesto y ha estado dispuesto a hacer todo eso por amor de nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, hermanos, ahora nosotros debemos corresponder ese amor. Él dice que si le amamos, debemos andar en obediencia. Si me amáis, dice Él, guarda mis mandamientos. Debemos ser obedientes, debemos, hermanos, pues mostrar que somos esas nuevas criaturas, que ahora nosotros somos llamados cristianos y la palabra cristiano es un imitador de Jesús. Debemos pedirle al Señor que nos ayude cada día a seguir su ejemplo, a ser humildes, a ser como Jesús lo es, como lo era cuando estaba aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, que también nosotros podamos imitar a Jesús, que podamos pues seguir su ejemplo y que podamos así cada día, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude a poder tener esos frutos del Espíritu, que en vez de estar con nuestra frente caída por las preocupaciones, que podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo yo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, hermanos, no tenemos razón para estar tristes. Tenemos, hermanos, lo más hermoso. Cristo vive en nosotros y nosotros debemos de estar felices porque Él es el que reinará en nuestra vida y Él nos dará la victoria para poder alcanzar la victoria en nuestras pruebas, nuestras dificultades. Y mis queridos hermanos, Él también nos dará la victoria para que podamos salir vencedores con las tentaciones que el enemigo nos ponga. Y así, mis queridos hermanos, debemos de perseverar hasta el fin, porque dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a Él. Y el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Así que, mis queridos hermanos, permanezcamos de tal manera que podamos siempre imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué nos dice la última pregunta, pastor, con respecto a ese cambio? Dice, ¿qué cambio debe ser reconocido? Dice, por todos los que han concertado este pacto con Dios, según nos dice allí 3 citas que nos dan. ¿Qué nos dice allí en esa pregunta, pastor? Sí, la escritura dice en 1 Pedro 1:18 lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora dice el versículo 19, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero 1 Corintios 6:19 y 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Gálatas 3:26 se une a dar respuesta también a la pregunta diciendo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que después de enseñarnos que somos justificados y aceptados por Dios, la lección con estos versículos nos muestra cuál debe ser el resultado visible de esa experiencia.
Prácticamente lo que nos está diciendo es que quien ha hecho un pacto con Cristo ya no puede seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. Su identidad cambia por completo. Primera Pedro 1, 18 y 19 nos recuerda primeramente que fuimos redimidos, no con cosas materiales como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y Pedro lo que quiere es que comprendamos el inmenso valor que Dios le ha dado a nuestra salvación. Si el precio pagado, mis hermanos, fue la vida del Hijo de Dios, entonces nuestra vida ya no nos pertenece para usarla según nuestros propios deseos, porque ha sido comprada. Tenemos dueño. Ahora Pablo desarrolla ese mismo punto en 1 Corintios 6, 19 y 20, al decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y concluye con la declaración tan contundente cuando dice, no sois vuestros. Hoy vivimos en una cultura que exalta la autonomía personal y dice, haz lo que quieras con tu vida, dice la cultura. Pues el Evangelio responde y dice, no, 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 no. Tu vida pertenece a Cristo, porque Él la ha comprado con su sangre. Por lo tanto, no puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Tu manera de vivir, las decisiones que tomas, cómo tratas tu cuerpo, tus palabras, tus relaciones y tus prioridades ya no deben ser gobernadas por tu yo, sino que deben ser gobernadas por Cristo, porque Él te ha comprado, a Él le perteneces. Mire cómo el Evangelio es completamente diferente a lo que el mundo enseña. ¿Cómo te enseña el Evangelio a vivir, hermano, tu vida cristiana? Y finalmente Gálatas le añade la otra dimensión a esa nueva identidad cuando dice que ahora eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Antes eras extraño, eras enemigo por causa del pecado y ahora eres miembro de la familia de Dios. Mira, hermano, lo que ha ocurrido. No solamente has sido perdonado, ahora has sido adoptado. Tu estatus ha cambiado. Ahí entra, hermanos, en todo esto, las normas cristianas. Ahí entra en todo esto, que ahora vives como hijo de Dios, que cuida su cuerpo, que come saludable, que lo viste adecuadamente, que sabe que no puede hacer con él lo que quiere, sino que lo debe cuidar porque es del Señor. Ahí entra, hermanos, todo lo que enseñamos aquí en la Reforma Pro Salud, que proclamamos en este ministerio. Somos hijos de Dios, hermanos. Y un hijo de Dios sabe que tiene un padre al cual respeta, al cual obedece, al cual le sigue sus consejos, sus instrucciones. La identidad de nosotros ha cambiado, hermanos. Y por lo tanto, los que nos rodean deben ver esa identidad. Deben ver esa identidad en nosotros, que es diferente. Y no porque estamos buscando la aprobación de ellos, no, sino porque es inevitable. La vida transformada, hermanos, es inevitable que la gente no la note, porque hay un testimonio que se da, que es diferente ahora. El mundo percibe que ahora nuestras decisiones, nuestros valores y nuestra esperanza tienen un fundamento distinto. El otro día estábamos en un restaurante y en los restaurantes lo primero que hacen es ofrecerte agua. Últimamente, como estoy saliendo mucho, siempre ando buscando, pues,
son distancias grandes, largas, que aunque lleves comida no te alcanza porque eh, tienes que comer obligadamente en algún lugar. Y últimamente, pues sí, les digo, está bien, danos agua. Y ahí está el agua, pero no la tomamos. Pero hubo una vez en un restaurante, viajando en estos viajes misioneros que hago, que vino la mesera y dijo, ¿quieren agua? ¿Quieren que les traiga algo de beber? Y dijimos, no, estamos listos para ordenar. Y dijo, ¿no quieren nada de beber? No. Y dijo, qué extraño, porque todo el mundo come con el agua ahí a la par. Sí, pues nosotros no tomamos agua. Y se fue. Al rato regresa y dice, a ver, explíquenme por qué ustedes no toman agua con la comida. Y hermanos, ahí aprovechamos para contarle lo que hemos aprendido como cristianos sobre el cuidado del cuerpo y del gran daño que se hace al estar tomando agua junto con la comida, cómo la digestión se retrasa. Bueno, y dijo, wow, dijo, nunca había visto esto así. ¿Y cómo han aprendido esto? Y le dijimos, somos adventistas del séptimo día y tenemos un mensaje sobre la reforma pro salud, y allí hemos aprendido que somos templo y morada de Dios, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Dios lo compró. Hermanos, ahí le dimos el mensaje y dijo, wow, qué bonito, dijo, cómo ustedes se valoran a sí mismos. Tendré que poner en práctica, dijo esto, porque sin duda eso trae salud. Hermanos, así es. La identidad ha cambiado, eres hijo de Dios ahora. Hasta cuidas cómo comes, hasta en las horas que comes, cómo te vistes. Oh, hermanos, la identidad es diferente ahora. Los valores han cambiado, pero lo más bonito es que eres hijo de Dios. La gran lección de estos versículos es que el cristiano ahora ya no vive para sí mismo, sino que vive para aquel que lo ha comprado, para aquel que lo ha rescatado. La sangre de Cristo no solo nos ha librado de la condenación, también nos llama a vivir, hermanos, una vida que refleje el carácter de nuestro Señor. Y esa es la evidencia de que realmente estamos en una relación de pacto con Jesús. Cerremos con el don de profecía, hermano Luis. Veamos qué nos dice en el libro El Camino a Cristo, en la página 51 y 52. Dice así, de modo que ya no te perteneces, porque fuisteis comprado por precio. Y aquí nos da la cita de Primera de Pedro, la que usted nos leía en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Gloria al Señor, hermoso, hermanos. Pero bueno, aquí, como decía el pastor, hermanos, recuerden que el Señor nos ha comprado por precio. El Señor pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Su preciosa sangre. Dio su vida por el rescate de nosotros, por rescatarnos. Nosotros estábamos, hermanos, perdidos. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero nuestro Señor Jesús vino a rescatarnos de donde estábamos perdidos. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora dice que Él nos ha rescatado. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos, bueno, yo diría que le pertenecemos a Dios por tres razones. Primero, le pertenecemos por creación, porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. La otra razón que le pertenecemos es porque nos ha comprado por precio. Él pagó el precio después que nosotros nos habíamos, perdido. Nosotros nos habíamos apartado de Dios por el pecado que nos había alejado de Dios. Ahora Cristo nos rescata con su propia sangre, pagó el precio. Y esa es la segunda razón que le pertenecemos a Dios, porque Él nos rescató nuevamente. Y la tercera razón que le pertenecemos a Dios
Es porque Él nos sustenta diariamente, hermanos. Él nos da todo lo que necesitamos para subsistir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, sabiendo que no le pertenecemos, tenemos que cuidarnos, cuidar este cuerpo. Hermanos, como decía el pastor, la experiencia, ¿verdad? De ese testimonio que dio ahí en ese lugar donde fue a comer. Nosotros también debemos de ser, hermanos, pues ejemplo para otros. Que otros vean que nosotros somos diferentes, que no somos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. Debemos de vivir diferentes, hermanos. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Debemos de obedecer lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y Él dice que nuestro cuerpo es un santuario. Y si es un santuario donde el Espíritu Santo quiere morar, tiene que estar limpio. Un santuario, además de estar limpio, tiene que estar puro en todo, hermanos, para que Dios pueda habitar y vivir con nosotros. Él está tocando las puertas. Él dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere morar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que ser esas nuevas criaturas, hermanos. Tenemos que ser diferentes al mundo. Tenemos que comer diferentes como el mundo come, vivir diferentes como el mundo vive, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, y ese es el corazón que Dios quiere poner en nosotros, ese corazón nuevo. Dios quiere que tengamos ese corazón que le ame, ese corazón que le sirva, ese corazón que le obedezca. Y dice aquí, me gusta cómo terminaba el parrafito aquí. Dice que hemos sido comprados por el precio, ¿verdad? Que es la sangre de Cristo. Mediante este sencillo acto, dice, de creer en Dios, creer que Él nos rescató y pagó el precio. El Espíritu Santo, dice, engendró nueva vida en nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Y dice ahora aquí al final, eres como un niño, nacido en la familia de Dios. Somos ahora como ese niño, hermanos, engendrado por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él nos hace nuevas criaturas, hermanos. Y ahora debemos andar nosotros en novedad de vida. Dice, y Él te ama como a su propio Hijo. Así como nuestro Padre Celestial ama a su Hijo. Mis queridos hermanos, Él nos ama a nosotros, porque Él nos rescató, Él nos compró por precio. Y ahora Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos, sus hijos. Pero miren, ahora Dios nos ha dado una responsabilidad también. Me gusta cómo dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Miren el privilegio que Dios nos da. Mas vosotros sois linaje escogido, versículo 9 de Primera de Pedro 1:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es lo que Dios espera, la condición que espera que nosotros cumplamos? Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, Dios nos ha rescatado de donde estábamos. Dice que nos trajo de las tinieblas donde estábamos perdidos. Él nos rescató, nos compró, pagó el precio. Pero ahora Él espera que nosotros andemos en novedad de vida y que seamos luz para otros. Hermanos, somos ese real sacerdocio. Somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Pero Él espera que nosotros anunciemos esas buenas nuevas, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, que ponga en nosotros el deseo de poder compartir con otros estas buenas nuevas, que no actuemos egoístamente, que no queramos nada más nosotros salvarnos, que nosotros podamos decirles a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros y que quiere hacerlas también en ellos. Que Dios nos ayude para que podamos así vivir siempre con el deseo de contar esas buenas nuevas, que podamos ese primer amor que el Señor ha puesto en nosotros, pedirle que ese primer amor no se aleje de nosotros,
sino que ese amor, ese primer amor siempre vive en nosotros y que podamos, así hermanos, hablarles a otros que Cristo les ama también a ellos y que Cristo murió por ellos y que Cristo vendrá muy pronto por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que se preparen para poder recibirle cuando venga en gloria y majestad. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que nos siga bendiciendo el Señor a través de estas hermosas lecciones que estamos aprendiendo de su palabra. Bendiciones para todos. Y así, este día, hemos aprendido que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos declara justos, nos acepta como sus hijos y transforma nuestra vida para que reflejen el carácter de Cristo. De manera que no permitamos que el enemigo nos haga vivir bajo la culpa cuando ya Cristo ha pagado el precio de nuestra redención. Antes bien, aceptemos mejor por la fe esa maravillosa realidad y vivamos como alguien que pertenece a Cristo y permitamos que el mundo mire a través de nuestra vida ese poder transformador que el Evangelio tiene. ¿Qué les parece? Oremos para cerrar este estudio. Amantísimo Padre, gracias por enseñarnos cómo tú nos has aceptado, cómo tú nos has perdonado, cómo también, por lo tanto, ese grande acto, esa gran obra que has hecho de aceptarnos, nos ha llevado a cambiar de estatus y ser ahora hijos. Y como en calidad de hijos, ahora deberíamos entender que como resultado de todo lo que has hecho, cómo nos has amado, cómo nos amas, lo menos que podemos hacer es respetarte, honrarte, glorificarte con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de cuidar el cuerpo, con esa santidad que nos debe caracterizar. Señor, qué gran privilegio el que tenemos hoy, la de ser tus hijos y la de ser templos para ti, donde tú te deleitas en morar. Oh Padre, qué santidad la que nos has concedido, qué privilegio al decir que somos templo del Espíritu Santo, que somos tus hijos. Y por ende debemos cuidar lo que este cuerpo representa ahora. Señor, ayúdanos a que estos privilegios tan grandes que ahora tenemos, que esta bendición tan grande que nos has concedido, la valoremos y nos gocemos por ello. Y solo busquemos honrarte y glorificarte de una manera gozosa, agradecida por habernos aceptado en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.